En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios correspondientes a factorización de polinomios o de expresiones algebraicas ocupando el método o el caso conocido como factor común polinomio. Vamos a ver qué particularidades tienen los siguientes ejercicios. Bien, entonces voy a empezar a factorar este primer polinomio. Tengo aquí entonces m que multiplica a x más 2 más x más 2. Bueno, si es que analizo en primer lugar el número de términos que tiene este polinomio, voy a obtener el siguiente resultado. Como aquí tengo una multiplicación entre m, que es el monomio, por x más 2, que es un polinomio, entonces esto funciona como un término. Después tendría el término x, que sería el segundo término, y finalmente el 2, que sería el tercer término. Desde este punto de vista, aquí tendría tres términos. Y entonces no veo algo que se repita en los tres términos. Y si no hay algo que se repita, entonces no puedo calcular el factor común. Ahora bien, en estos casos yo puedo hacer un ajuste, puedo hacer un arreglo a mi conveniencia. ¿Basándome en qué? Fíjate en lo siguiente. Dentro del paréntesis tengo el polinomio x más 2. Y fuera del paréntesis, en esta partecita, fíjate que también tendría el polinomio x más 2, solo que aquí está sin paréntesis. Entonces yo puedo agrupar esos términos dentro de un signo de agrupación, en este caso un paréntesis, para observar de mejor manera la presencia del factor común. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Pongo aquí el igual, escribo todo este primer término tal como está, m que multiplica a x más 2. Y entonces aquí lo que voy a hacer es el ajuste. Voy a agrupar estos términos dentro de un signo de agrupación. Pero recuerda que cuando hago un agrupamiento, cuando se hace un agrupamiento, debo escoger un signo que anteceda al signo de agrupación. Yo puedo agrupar con un signo positivo por delante o con signo negativo por delante. Yo tengo que decidir de acuerdo a lo que más me convenga. Como estoy buscando algo que se repita, fíjate en lo siguiente. Tengo aquí x más 2 y acá también tengo x más 2. Los signos están listos porque se están repitiendo. No debo cambiar los signos, más bien debo mantener esos signos. Y como debo mantener los signos, entonces debo hacer el agrupamiento con un signo positivo por delante. Aquí abro paréntesis y copio estos términos. X más 2. ¿Sí? Recuerda, un signo positivo por delante implica mantener signos. Si hubiera puesto un signo negativo por delante, tendría que haber cambiado los signos. Tengo que ver lo que conviene, o tienes que ver lo que conviene. Y ahora sí, entonces, bajo esta perspectiva, entonces ya tengo dos términos. Este sería el primer término, este sería el segundo término, y ya puedo identificar algo que se repite. Tengo aquí el polinomio x más 2 y aquí también tengo el polinomio x más 2. Por lo tanto, ya hay algo que se repita. Por lo tanto, ya puedo calcular u obtener un factor común. Entonces, pongo el igual, abro paréntesis. En la forma en la que yo trabajo, primero escribo el factor común, que en este caso es x más 2. Cierro paréntesis, abro paréntesis. Y bueno, en este caso, por ser el primer ejercicio, voy a hacer el desarrollo completo. Voy a mostrarte el proceso completo. Bien, para obtener entonces los términos que van aquí, debo dividir cada término, ¿sí?, que veo aquí en la expresión, y divido para el factor común. Si tomo el primer término, que es m que multiplica a x más 2, y esto divido para el factor común, que es x más 2, entonces fácilmente puedo simplificar x más 2 porque son iguales, y me queda simplemente m. Y esta m es la que escribo en el paréntesis. Después de la m me fijo en qué signo conecta estos términos. Aquí tengo signo de suma, entonces aquí pongo el signo de suma. El siguiente término es x más 2, entonces tendré aquí x más 2, y esto que divide, ¿sí?, para el factor común. Tengo que dividir para el factor común, que también es x más 2. ¿Qué es lo que obtengo de esa división? Como tengo exactamente lo mismo en el numerador y en el denominador, esto se simplifica. El resultado es 1 y 1 dividido para 1 es igual a 1. Entonces ese 1 es el que lo coloco aquí. Ya no tengo más términos para continuar un análisis. Entonces cierro el paréntesis y tengo aquí la solución.
Listo, ya tengo entonces la factorización. Esta expresión algebraica se ha podido descomponer en dos factores. Tengo el producto de x más 2 por m más 1. Ese es el resultado. Detallitos a tomar en cuenta. La otra forma de escribir la solución sería primero escribir el polinomio m más 1 y esto que multiplica a x más 2. ¿Sí? El orden de los factores no altera el resultado. Otro elemento a considerar. Para escribir los términos que van en el paréntesis que viene después del factor común, recuerda que el método directo consiste en escribir aquellos términos que le acompañan al factor común, que le están multiplicando al factor común. En este caso, en el primer término, mira, lo que le acompaña a x más 2, que es el factor común, es la letra m. Por eso aquí va la letra m. ¿Qué pasa en este caso? Aquí hay una particularidad a tomar en cuenta. Fíjate lo siguiente. Cuando hago la pregunta, ¿qué es lo que le acompaña aquí al factor común x más 2? Aparentemente no hay nada, pero aquí tú debes recordar que cuando tienes un monomio, por ejemplo, si yo tengo la letra a, si yo veo ese monomio, yo sé que el coeficiente de este monomio es el número 1, que no se lo escribe, pero se sobreentiende que es el coeficiente. Y lo mismo pasaría si tengo, por ejemplo, ahora la expresión a menos b. Si lo veo esto como un solo término, entonces por delante aparentemente no hay nada, pero entonces pasa lo mismo que en el caso anterior, que el coeficiente de todo ese paréntesis es el 1. Y eso es lo que pasa exactamente aquí. Como no hay nada aparentemente delante del paréntesis, debo entonces sobreentender que aquí el coeficiente de todo ese polinomio es el 1. Y este 1 es el que tú lo ves acá. Esto suele causar un poquito de confusión en los estudiantes que muchas veces no escriben el 1 en la solución y solo dejan la letra m. Ese es un error que debes evitarlo. Y mira que lo hemos obtenido incluso de otra manera al momento de hacer la división. Entonces ten mucho cuidado con ello. Y listo, hemos terminado la factorización de este polinomio. En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio a que multiplica a x más 1 menos x menos 1. Bien, si es que empiezo analizando el número de términos que hay en esta expresión algebraica, entonces tendría lo siguiente. Como tengo aquí una multiplicación entre el monomio a por el polinomio x más 1, entonces esto funciona como un solo término. A continuación tendría el término x y finalmente aquí tendría el término 1, entonces realmente tendría 3 términos y así no observo la presencia de un factor común porque no se repite nada. Ahora bien, cuando pasa esto, yo puedo hacer un ajuste, un arreglo, un cambio que me facilite la aplicación de este proceso o este caso de factorización. ¿Cómo hago esto? Me fijo en lo siguiente. Aquí tengo dentro del paréntesis el polinomio x más 1. Y fuera del paréntesis, a continuación de él, en cambio tengo estos mismos términos, pero en cambio están con los signos opuestos. Aquí ambos son positivos, mientras que acá ambos son negativos. Yo podría aquí agrupar estos dos términos de tal manera que iguale a lo que tengo acá. Y vamos a ver si es posible hacer eso. Entonces, mira, pongo aquí el igual, escribo el primer término tal como está, a que multiplica a x más 1. Bien, hasta aquí no hay problema. Ahora bien, aquí es donde debo tener un poco más de cuidado. Yo voy a agrupar estos dos términos y recuerda que cuando se hace un agrupamiento, yo debo escoger si lo hago con un signo positivo por delante o con un signo negativo por delante. El signo positivo significa mantener los signos que tengan esos términos, mientras que un signo negativo por delante implica cambiar los signos. ¿Qué me conviene en este caso? Recuerda que estoy buscando un factor común, estoy buscando algo que se repita. Si es que agrupo con signo positivo, voy a mantener estos signos y no voy a tener lo mismo que tengo acá. Pero si agrupo con un signo negativo por delante, pongo aquí el menos, abro paréntesis y al momento que hago esto, entonces estos términos de aquí, debo ingresarlos al signo de agrupación, pero cambiando su signo. Es decir, en vez de poner menos x menos 1, tengo que poner x más 1 y cierro el paréntesis. Y fíjate qué es lo que sucede al hacer este ajuste, al hacer este cambio.
Aquí tengo entonces un término, porque aquí había una multiplicación, y aquí tendría un segundo término, pero aquí lo más importante es que ya puedo identificar algo que se repite. Aquí tengo el polinomio x más 1 y acá también tengo el polinomio x más 1. Como ya tengo algo que se repite, ya puedo calcular el factor común y puedo proceder o puedo proseguir el proceso de factorización. Entonces pongo aquí el igual, abro paréntesis, y yo escribo primero el factor común, x más 1, y bueno, en base a lo que expliqué en el anterior ejercicio y también con lo que se explicó en los ejercicios del anterior tutorial de este tema, que por si acaso lo necesites revisar, te voy a dejar el link en la descripción de este video. Debo escribir entonces aquí lo que le acompaña al factor común o lo que le está multiplicando. En este primer término, lo que le acompaña a x más 1 es la letra A. Por lo tanto, aquí escribo simplemente la letra A. Después tengo el signo de resta, pongo el signo de resta. Y a continuación escribo lo que le acompaña o lo que le multiplica al factor común x más 1 en el segundo término. Aquí aparentemente no hay nada, pero no te confundas, no es que es el 0, no. En estos casos recuerda que tenemos el número 1. Es el coeficiente de este polinomio y este número 1 es el que lo coloco dentro del paréntesis. Ya no tengo más términos para seguir el análisis. Cierro el paréntesis y listo. Tengo aquí entonces la factorización. Es decir, esta expresión algebraica equivale al producto, a la multiplicación del polinomio x más 1 por el polinomio a menos 1. Recuerda asimismo que la otra alternativa de solución consiste en cambiar únicamente el orden de los factores y poner primero aquí a menos 1 y esto que multiplica a x menos 1. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. En el tercer ejercicio voy a factorar entonces esta expresión algebraica. Tengo aquí 2b que multiplica a x más y más z. Todo esto menos x menos y menos z. Bueno, a primera vista entonces no hay un factor común, es decir, no hay algo que se repita en todos los términos del polinomio. Si es que hago el análisis de los términos, entonces voy a identificar los siguientes. Aquí hay una multiplicación, 2b que multiplica a todo este polinomio, x más y más z. Por lo tanto, esto funciona como un solo término. Y mira, los tres términos que tengo acá, cada uno funciona de manera independiente. Es decir, aquí tendría 3 términos y con este de acá tendría 4 términos. Y claro, viéndole así, no hay algo que se repita en los 4 términos y por lo tanto no habría factor común. Pero si yo hago un arreglo, hago un ajuste, hago un pequeño cambio, puedo lograr obtener el factor común. ¿Y en qué me tengo que fijar? Mira, dentro del paréntesis tengo el polinomio x más y más z. Es decir, están presentes estas 3 letras, que son las mismas que observo por fuera del paréntesis, o lo que viene después del paréntesis. Y además, estas 3 letras están con los signos opuestos a las que aparecen aquí. Entonces yo voy a hacer un agrupamiento que me permita obtener el factor común. Entonces hago lo siguiente, pongo aquí el igual, escribo el primer término, 2b que multiplica a x más y más z. Hasta aquí solamente he copiado lo que ya estaba en la parte inicial del ejercicio. Ahora sí, voy a agrupar estos 3 términos para que no aparezcan como 3 términos independientes, sino que aparezcan como un solo término. Y aquí recuerda que el agrupamiento se lo puede hacer con signo positivo por delante o con signo negativo por delante. Hay que decidir qué es lo que nos conviene. Recuerda, un signo positivo por delante significa mantener los signos. Si haría ese tipo de agrupamiento, mantendría los signos negativos y no se igualaría con lo que tengo acá. Por lo tanto, no me conviene agrupar con signo positivo. Me convendría en este caso agrupar con signo negativo. ¿Por qué? Porque al hacer esto, pongo el signo negativo, abro paréntesis y como ya decidí agrupar con signo negativo, debo cambiar los signos de estos términos. De lo que los 3 son negativos, ahora se vuelven positivos y quedaría así, x más y más z. ¿Sí? Toma en cuenta que x, al ser el primer término, no requiero escribir el signo positivo por delante. Bien, ¿qué es lo que gano con todo esto?
Ya puedo ver entonces el ejercicio con la presencia únicamente de dos términos. Y ahora sí identifico algo que se repite en los dos términos. Tengo el polinomio x más y más z y acá también tengo el polinomio x más y más z. Por lo tanto, puedo ya obtener el factor común. Abro paréntesis, el factor común es justamente este polinomio, este trinomio. X más y más z, ¿sí? Porque tiene tres términos. Cierro paréntesis, abro paréntesis. ¿Y qué es lo que voy a escribir dentro de ese paréntesis? Aquellos términos que acompañan al factor común, ¿sí? Entonces, ¿sí? O lo que le están multiplicando el factor común. En este primer término, al factor común x más y más z le acompaña este término 2b. ¿Sí? Esto de aquí, 2b, entonces eso es lo que escribo aquí dentro del paréntesis. Después tengo un signo de resta, pongo aquí el signo de resta. La pregunta es, ¿qué es lo que le está multiplicando este polinomio al factor común x más y más z? Recuerdo una vez más, cuando no aparece aparentemente nada que le acompañe, es porque tenemos como coeficiente el número 1. Y ese número 1 tiene que entrar a la solución. Aquí pongo el 1 y cierro el paréntesis. Y aquí tengo entonces la solución. ¿Sí? Recuerda que estos términos se obtendrían de dividir cada uno de estos términos para el factor común. Cuando tú divides este polinomio para este, que es el factor común, te das cuenta que son exactamente iguales. Cuando pasa eso, siempre el resultado es 1. ¿Sí? Recuerda que la alternativa de solución es escribir primero el polinomio 2b menos 1 y esto que multiplica al factor común, x más y más z. Cualquiera de estas soluciones es válida. En el cuarto ejercicio voy a factorar esta expresión algebraica, x que multiplica a menos 1 más y por a menos 1 menos a más 1. Bueno, al hacer el análisis de los términos que forman toda esta expresión, entonces me doy cuenta de lo siguiente. Aquí tengo una multiplicación, x por el polinomio a menos 1, entonces esto funciona como un solo término. Acá también tengo una multiplicación, y que multiplica o y por el polinomio a menos 1, entonces tengo aquí un segundo término. Y acá en cambio tendría dos términos adicionales, porque esto no está agrupado, funcionan como términos independientes. Tengo entonces hay 4 términos. Y no hay algo que se repita en esos 4 términos. Aparentemente no hay un factor común. Sin embargo, haciendo un ajuste, haciendo un arreglo, voy a lograr tener ese factor común. Y aquí la guía nos da el ejercicio al momento que ya podemos identificar que en los dos primeros términos ya hay algo que se repite, que es el polinomio a menos 1. Tengo aquí a menos 1, aquí también tengo a menos 1. Lo que me faltaría es que de alguna manera en esta última parte del ejercicio también aparezca a menos 1. Con eso ya obtendría el factor común. Y entonces, como hemos visto en los anteriores ejercicios, lo que debo hacer es un agrupamiento, de tal manera que me permita obtener ese factor común. Entonces procedo de la siguiente manera. Pongo el igual, copio el primer término, x que multiplica a menos 1. Copio el segundo término, más y que multiplica a menos 1. Y aquí es donde debo hacer el análisis. Voy a agrupar estos dos términos de tal manera que visualmente sea como uno solo al ocupar un signo de agrupación, pero debo lograr de alguna manera, y si es que es posible, claro está, que aparezca a menos 1. Entonces tengo que analizar los signos para decidir si el agrupamiento lo voy a hacer con signo positivo o con signo negativo por delante. Vamos viendo. Si pongo signo positivo por delante, se mantendrían los signos y tendría así menos a más 1. La pregunta es, ¿igualo con lo que tengo acá ya de factor común? No, ¿verdad? No es lo mismo tener a menos 1 que tener menos a más 1. Recuerda que esto es lo mismo que poner así, 1 menos a. Entonces no es lo mismo a menos 1 que 1 menos a en otras palabras. Por lo tanto, no me sirve este agrupamiento. Si no me sirve con signo positivo, voy a probar con signo negativo. Si pongo el negativo, ¿qué implica eso? Cambiar los signos.
Por lo tanto, en vez de poner aquí menos a, tengo que poner a positiva, y en vez de poner más 1, pongo menos 1. Cierro paréntesis, ¿sí? Esto ya lo voy a borrar. Y ahora ya puedo hacer el siguiente análisis. Tengo entonces tres términos. Este sería el primero, este sería el segundo y mira, este sería el tercero. Y claramente puedo darme cuenta que ya aparece un factor común, ya se repite algo. Fíjate entonces cómo este agrupamiento nos ayuda a resolver este pequeño inconveniente. Bien, entonces pongo el igual, abro paréntesis, copio el factor común, a menos 1, cierro paréntesis, abro otro paréntesis. ¿Y qué es lo que voy a escribir dentro de este paréntesis? Aquellos términos que le acompañan al factor común o que le están multiplicando. Mira, en este primer término, ¿qué es lo que le acompaña? ¿Qué es lo que le multiplica al factor común que es a menos 1? Es la x. Entonces esta x la escribo aquí. Después tengo este signo de suma, pongo aquí el signo de suma. En el segundo término, ¿qué es lo que le acompaña al factor común a menos 1? Le acompaña la letra y, entonces aquí escribo la letra y. Finalmente tengo un signo de resta, pongo el signo de resta. ¿Qué es lo que le acompaña al factor común a menos 1? Recuerda, una vez más, cuando tenemos solamente así, que aparentemente no hay nada que le acompañe, es porque tenemos como coeficiente el número 1. Y este número 1 entra a la solución. Tengo que escribirlo obligatoriamente. Ya no tengo más términos, por lo tanto cierro el paréntesis y aquí tengo entonces la solución. Es decir, que esta expresión algebraica que tuvimos al principio equivale al producto de estos dos factores. Hemos obtenido dos factores. El primero, el polinomio a menos 1 y el segundo, este polinomio x más y menos 1. Ya no se puede hacer nada más porque no hay términos semejantes que se pueden reducir. ¿Sí? Solamente podrían cambiarse el orden de los factores, pero con ello termina nuestro proceso de factorización.